¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Hemos estado teniendo realmente tanto un fin de semana como un comienzo de semana un poquito volátil. La verdad que el precio teniendo una recuperación donde parece de que se ha recuperado más rápido que de lo que estuvo cayendo durante el transcurso de la semana pasada. Bastante impresionante. De momento, este último movimiento alcista que hemos estado viendo ha estado frenándose justamente en la zona que usted conoce muy bien de que fue el lateral. Ese lateral que estuvimos viendo bueno, casi todo febrero. Entonces, más o menos por aquí vendría siendo. Esa zona que usted ve está sirviendo como una resistencia y eso es lo que está deteniendo el precio de momento y es bastante lógico, esto no se va a mover como la espuma tampoco de una hora a otra. Recordarle de igual manera que bajo ninguna circunstancia, ningún análisis como tal debe de considerarse como algún tipo de recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Tenemos dos escenarios, tenemos dos factores que tenemos que prestarle atención en el transcurso de esta semana, ya que creo que parece de que no se encuentran tan lejos de la vuelta de la esquina. Me explico un poquito mejor. Si nosotros vemos, por ejemplo, este escenario que estábamos trabajando, esto fue el análisis del día sábado, esto no está tan lejano al tiempo presente. Yo les hacía un comentario ya por 85, 86 mil dólares estimados, de que por lo menos de 95,000 arriba, en mi caso, yo ya no iba a tener zonas de compra. El precio ya se aproximó a ese nivel, que de hecho hasta los tocó los 95,200 en las últimas horas. O póngale en el transcurso del día domingo. En serio, arriba de ese nivel, ¿sabe usted por qué yo considero de que no hay zonas de compra? Porque en el transcurso de la semana pasada hemos estado viendo el precio caer desde unos 97 mil dólares hasta 78 mil dólares. Usted se da cuenta que fue una caída bastante bestial por más de 10 mil dólares en caída. Entonces, el miedo hay que aprender a quitárselo. Entonces, si nosotros vemos esta zona, hay un dato importante también sobre la cumbre que va a haber el próximo día viernes en Estados Unidos. Considero que esta semana es bastante posible de que tengamos cierta volatilidad, que se venga nueva confusión para algunos de lo que vaya a estar haciendo el mercado. Es muy probable estar viendo ese tipo de escenarios. Y si nosotros volvemos a trazar el FIBO, venimos a encontrar esta información, por ejemplo, punto 23, de igual manera es donde se está frenando el precio. Un primer filtro para comenzar a especular de una onda 5 alcista que pueda llevar al precio a romper un nuevo máximo histórico, teniendo en cuenta de que no le estoy diciendo de que ya haya culminado, pero viendo el movimiento a la baja que hemos estado viendo la última semana, pareciera de que el escenario tiene intención de venir más o menos así, mire. Es bastante probable. La onda 5 en ningún momento la he descartado. Ni siquiera viendo al precio caer de una forma tan agresiva en estos últimos días atrás. El escenario todavía está vigente. Eso no se lo he cambiado a usted. Ya si en estos últimos 2 o 3 días el precio hubiera tenido un cierre con bastante volumen abajo de esos 80 mil dólares, pues el escenario fuera totalmente diferente. Entonces, esto hay que tener en cuenta y hay que tener bastante presente. En base de un gráfico semanal, lo que el precio necesita tener un cierre por arriba de ese punto 23 en el semanal, como para hablar de un cambio de trayectoria en un semanal, por ejemplo, ya hablando por lo menos entre marzo hasta llegando a quizás el mes de mayo. O póngale usted una transición en el lapso de tiempo de entre el primer a segundo trimestre de este año 2025, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos, es bastante lamentable ver este tipo de información, estar viendo este mapa, cómo fue aumentando la liquidez de los bajistas mediante más y más fue cayendo el precio y ahora toda esta gente está liquidada. Imagínese usted, ha estado subiendo a mediados del día domingo
el precio y comienzan a dejar liquidez 95,200, unos 96,500 también. Arriba de $95,000 esa liquidez recién la están poniendo. Continúan insistiendo de que el precio tiene que colapsar solamente porque sí. Cada quien sabe lo que está haciendo. Esas son decisiones personales de cada quien. Pero esto es el segundo factor. El primer factor, usted lo tiene aquí. Que media vez el precio superando ese punto 23. ¿Dónde está ese punto 23 si no entiende? Desde aquí, mire, desde la vela del día 6 de septiembre, el mínimo del 6 de septiembre, hasta el máximo histórico del 2024, que fue el día 17 de diciembre del año 2024. Entonces, trazándolo de esa manera, usted verá ese nivel FIBO, que ahí es donde se está frenando, al menos de momento. Entonces, el primer factor es ese, que si el precio pueda ser capaz de romper ese nivel, arriba de ese nivel ya no hay zonas de compra. El otro factor es esto. Sobre la cumbre de criptomonedas que se va a dar, que se va a realizar en la Casa Blanca. Fíjense que esto está previsto para este próximo 7 de marzo. Fíjense que como medio de comunicación, que no sé allá en Argentina si esto es una fuente verídica, solamente les gusta la controversia, no sé. No es eso en sí el punto, pero un medio de comunicación formal tiene que ponerle el año, no solamente poner 7 de marzo. Si a mí me dicen 7 de marzo, yo me quedo pensando, ¿es este próximo, es en el 2026 o va a ser hasta el 2030? Me quedo con esas dudas. Ya se sabe por lógica, según lo que hemos visto, quizás por otros medios, por redes sociales, que va a ser este próximo viernes. Excelente. Pero con cositas como estas, hay bastante gente que suele cometer errores o equivocarse por algo que pueda hacer falta. 7 de marzo. Solamente dice el próximo 7 de marzo, pero aún así tiene que ponerle el año, algo más decente, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, mire, con esto que está haciendo el mercado, que esté aquí teniendo ese rechazo en ese punto 23, es lo más normal posible. Si es que no es en sí el nivel FIBO lo que lo está frenando, sino que eso que ve usted ahí, ese rango donde el precio estuvo detenido casi todo febrero. Yo creo que incluso si ponemos el perfil de volumen, ahí va a estar una línea. Está un poquito más arriba, pero esa línea es el equivalente a la liquidez, que ahí se cotizó bastante el precio en ese área determinada promedia y por ende, si se cotizó bastante liquidez, lo que significa es de que allí eso se convierte de igual manera en una resistencia. Hay muchos factores como poder identificar o como poder ver una resistencia. Puede ser con el volumen cotizado en un área determinada, puede ser soporte creado por Fibonacci o resistencia de igual manera. Puede ser también utilizando velas japonesas. De esa manera usted puede encontrar un factor bastante claro de cómo saber identificar ese tipo de escenario como tal. Entonces, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el gráfico semanal lo que ha estado haciendo el precio, es bastante impresionante lo que está dejando esa mecha. Ya cerró con una mecha. En el semanal usted sabe de que no vemos el volumen tanto así, pero si lo acercamos un poco, usted se da cuenta de que tenemos un volumen bastante importante, al menos de esa manera. Esto viene siendo ya un complemento entre el gráfico diario, como el mismo gráfico semanal como tal. Yo considero de que al menos en esta semana el precio debe de mantenerse arriba del punto 38 de la escala FIBO. Si para esos próximos días el precio logra mantenerse por arriba de ese nivel, claramente el siguiente objetivo sería ir a romper ese punto 23. Usted posiblemente tenga dudas si el precio en algún punto se va a ir a llenar esa mecha que estuvo dejando allí en estos días atrás. En las mechas queda liquidez retenida, ya conocemos ese tipo de factores. Sin embargo, algo que tenemos que tener presente y en cuenta es que no tenemos al cortito plazo una garantía o una certeza de que el precio vaya a hacerlo como tal.
Tal vez en el semanal sí, porque este gráfico usted verá de que tiene el cierre como que si nada haya sucedido. En serio. ¿Sabe usted por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, voy a dejar esto por aquí. Usted verá de que esa velita de gráfico semanal abrió en $96,200 y ha cerrado en $94,100 aproximadamente. Entonces, esta mecha está como que nada haya sucedido. Así está. Porque si usted ve, la semana anterior dejó una vela de indecisión con un mínimo en 93,500 y un máximo en $99,500 la semana anterior a esta que acabo de finalizar. Entonces, en el semanal está como que si nada haya sucedido. Pero un dato o un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta, y aquí es donde le comento pues que ambos gráficos, tanto el diario como el semanal, podemos tenerlos como algún tipo de complemento. Si usted verá, por ejemplo, ese punto 38 está casi a la mitad de esa mecha. Entonces, ese es un factor que sí tenemos que prestar atención en esta semana. Ya sea que el precio reteste este nivel o simplemente se aproxime para posteriormente ver si puede ser capaz de ir a romper ese punto 23, al menos bajo mi punto de vista. Así que yo con esto dejaré esta nueva información y nosotros nos vemos en una próxima.